Buenos días, mucho gusto. Yo soy la doctora Karina Ordóñez, soy médico internista, docente de la Universidad del SINU, sede Montería. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Es importante esta enfermedad que tenemos en este momento, ya que es declarada por la OMS el 11 de marzo, ¿verdad?, como una pandemia. ¿Y qué es una pandemia? Bueno, es un brote o es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera, pero que ya tiene una propagación mundial. ¿Cuál fue la última pandemia a la que nos enfrentamos? A la pandemia por la gripe H1N1. Y si se dan cuenta, esa también fue una gripe que se nos presentó en el 2009. No es por demeritar la enfermedad al denominarla gripe, pero hay gripes que han producido grandes estragos a nivel mundial y la que más enseñanza nos dejó fue la que se presentó, la pandemia que se presentó por influenza en 1918, la cual, como ustedes pueden ver, produjo casi colapso de los hospitales y produjo alrededor de aproximadamente 50 millones de muertes. En este entonces no teníamos nosotros ni aviones, ni transporte terrestre, aéreo y marítimo como lo tenemos ahora, y aún así se produjo una pandemia. Ahora la importancia de por qué ahora que tenemos todas estas conexiones internacionales debemos cuidarnos más para evitar que aumente el número de contagios y fallecidos. El coronavirus realmente no es un virus nuevo, es un virus que se presenta desde 1937, inicialmente se presentó en pollos, posteriormente en 1960 se presenta ya transmisión al ser humano en niños de China, pero la presentación era de una sintomatología leve. En 1962, en la Universidad de Chicago, unos estudiantes de medicina contrajeron una gripe que en ese momento se pensaba que era secundaria a un virus estacional que se presentaba en ese momento, que era el rinovirus. Pero al estudiarlos, a estos estudiantes de medicina se determinó que no era rinovirus, sino que era un tipo de coronavirus. Entonces ahí ya se empezó a estudiar este virus, haciendo que en 1967 tengamos la primera fotografía de microscopía electrónica, en donde logramos observar que alrededor del virus habían unas espículas que daban una forma de corona, y de ahí el nombre de coronavirus. ¿Y qué es un coronavirus? Un coronavirus hace parte de un grupo de virus que son comunes entre los animales y que por transmisión zoonótica han llegado a los humanos. Casos importantes que hemos conocido: el MERS, el SARS en el 2002 y ahora este nuevo virus que es el llamado SARS-CoV-2. Seguramente muchos hemos escuchado estos tres términos: COVID-19, nCoV-19 y SARS-CoV-2. El nCoV-19 fue la primera denominación de este virus. Esto se refería a N de nuevo, CoV de coronavirus y 19 del año en el que se descubrió. Posteriormente a este virus se le denominó la enfermedad de COVID-19, siendo la D de disease, enfermedad por coronavirus del 2019. Y ahora, debido a la determinación de la similitud genética en un gran porcentaje al SARS-CoV que se presentó en el 2002, este se ha denominado SARS-CoV-2, que es como una especie de segunda versión de ese SARS-CoV. El coronavirus se divide en gamma coronavirus, delta coronavirus y alfa y beta coronavirus. El SARS-CoV-2 hace parte de la familia de los beta coronavirus. Hasta ahora teníamos 6 tipos de coronavirus, incluyendo el nuevo, ya son 7 tipos de coronavirus que son transmisibles a los seres humanos. Los más importantes coronavirus que nos han presentado enfermedades de impacto mundial fue inicialmente el SARS, que se denomina síndrome respiratorio agudo severo, que se presentó en el 2002, donde produjo 8.098 infectados, con una tasa de letalidad del 9.5%, y el control del brote se logró en el 2004. El MERS, que se presentó en el 2012, que es por el mismo coronavirus pero con una mutación, y se denominó síndrome respiratorio grave pero asociado al Medio Oriente,
porque fue presentado en el Medio Oriente y lo transmitían los camellos a los humanos. Ese tuvo un número menor de infectados de 2.494, pero la tasa de letalidad fue un poco más alta, del 34%. Y el nuevo coronavirus que se descubrió y se identificó en el 2019, a finales del 2019, donde se empezaron a ver una serie de neumonías atípicas en un grupo de pacientes en Wuhan, provincia de Hubei, China, en donde, bueno, nos comentaron que fue casi al final de diciembre, pero realmente los casos inicialmente se presentaron a mediados de diciembre. En este artículo podemos ver en la columna roja la relación epidemiológica que tenían este mismo grupo de pacientes que presentaron esas neumonías atípicas. Y se observó que todos ellos tenían una pequeña relación con un mercado local de mariscos y de alimentos donde se venden animales vivos y muertos. Entonces, estos grupos inicial de pacientes tenían relación con ese mercado, ya sea porque eran vendedores de allí, compradores frecuentes o compradores ocasionales del mercado. Pero posteriormente, si ustedes observan, ya no había necesariamente que tener la relación con el mercado, sino que, como ven acá en la columna azul, son los que no tienen relación, ya se presentaban de manera casi equitativa tener o no tener relación con el mercado. Pero debido a ese inicial contagio en este mercado, el 1 de enero el gobierno chino decide cerrar este mercado para evitar la propagación. El 7 de enero ya tenemos la determinación de que se refiere esta infección a una nueva cepa de coronavirus. Y para que entendamos en sí cómo es y cómo se produce la transmisión, debemos entender este diagrama en 3D del SARS-CoV-2, en donde observamos que es un virus RNA de polaridad positiva que contiene una membrana lipídica. De ahí la importancia del lavado de manos, porque es destruida con jabón, o sea, se rompe la membrana. En la membrana nosotros tenemos unas proteínas importantes que son la proteína M, la proteína N y la proteína E. La proteína E es la que le va a dar el intercambio iónico y la permeabilidad a esa membrana. Proteína M y proteína E, más que todo la estructura, y un aporte importante es estas espículas de glicoproteína S, que son las que más adelante vamos a ver, que son las que se adhieren al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y es así como fisiopatológicamente se produce la enfermedad. Ahorita lo vamos a entender. Debemos entender este nuevo coronavirus desde la parte genética para así podernos ir haciendo una idea de cómo nos infecta y cuáles van a empezar a ser las primeras dianas terapéuticas de este virus. Bueno, el SARS-CoV-2 es como ya lo mencioné, un virus RNA que se va a extender en una sola hebra helicoidal que empieza en una cabeza 5' y termina en una cola 3'. Ella se extiende en la mitad separando dos proteínas principales, que son la ORF1A y la ORF1B. La ORF1A va a tener dos proteínas principales también que nos dieron la importancia de que gracias a estas genéticamente se determinó que eran en un 94.6% idénticas al SARS-CoV de que se presentó en el 2002. Por eso es que se denominó SARS-CoV-2. Y las proteínas que están acá en la ORF1B, que son la RD-RP y la EL, son las que genéticamente coinciden en un 96.2% con un coronavirus que se presenta en un tipo de murciélago, que es el BAT-CoV-RATG3. De ahí fue que se determinó genéticamente demostrar que este virus fue transmitido por el murciélago, ya que inicialmente se tenía algunas dudas de si había sido transmitido por la chiveta, por un tipo de culebra o por un vector que es un tipo de armadillo que es el pangolín,
pero definitivamente se determinó que genéticamente era similar a este tipo de coronavirus del murciélago. ¿Y qué es muy importante de aquí? Que estas proteínas de aquí, de la ORF1A, estas dos, van a codificar para 3 proteasas. Si ustedes recuerdan, nosotros en otro virus, que es el virus del VIH, tenemos unas proteasas. Y esas proteasas tenemos unos medicamentos que se llaman inhibidores de proteasas. Es de ahí de donde están empezando a tratarse algunas dianas terapéuticas con inhibidores de proteasas de ese virus de VIH para tratar los pacientes con COVID-19, ya que este también tiene proteasas y nos están ayudando al tratamiento. 11 de enero ya se determina la primera muerte por coronavirus en el COVID-19. El 12 de enero los chinos nos regalan ya la secuencia genética del coronavirus nCoV-19 o SARS-CoV-2, y gracias a esta secuencia genética es que nosotros podemos tener la PCR de coronavirus SARS-CoV-2 para hacer el diagnóstico. O sea, con esto es que nosotros podemos sacar esa PCR para poder hacer las pruebas de diagnóstico en los pacientes con casos probables. Con todo esto, el gobierno chino instaura unas medidas mundialmente pues conocidas, como la construcción de hospitales en 10 días. Este es uno de los hospitales que se construyó en esta fecha estipulada y se ordenó y se entregó el 3 de febrero, donde tienen aproximadamente más de 6.000 camas por hospital para el tratamiento de este tipo de coronavirus o de enfermedad por coronavirus, en donde se aislaron y se trataron especialmente estos pacientes. El 20 de enero se confirma que ya, gracias a este artículo, no necesariamente es transmisión de animal a humano, sino que ya puede transmitirse entre humanos. El 23 de enero, la OMS nos dice inicialmente que es muy pronto para declararlo como una emergencia internacional y que en este momento, hasta este momento, es una enfermedad que está confinada a China. Un día después, el 24 de enero, ya se reporta un caso en Francia. El 25 de enero ya tenemos más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, con aproximadamente 56 millones de personas en cuarentena en China. El 30 de enero, ya debido a estos casos reportados fuera de China, la OMS declara que es una emergencia internacional por coronavirus de Wuhan. Y el 11 de enero ya nos declara que esta enfermedad ya es una pandemia. Quise traerles una imagen que nos ha regalado el hospital de Johns Hopkins, en donde ellos nos están mostrando en tiempo real cuál es el número de casos confirmados, de casos fallecidos y de casos recuperados. En esta columna que observamos aquí a mano izquierda, observamos el total de confirmados, que hasta el día de hoy, 17 de marzo a las 7:53 de la mañana, estaba en 185.067 casos, señalando en las columnas más hacia abajo dónde están las ciudades o las principales ciudades que se han presentado estos casos. Observando, por ejemplo, que la primera es China con 81.058 casos, seguido de Italia, Irán y España, que son las ciudades en donde más se ha presentado el brote. En la columna aquí a mano derecha, la primera columna a mano derecha, vamos a observar el total de fallecidos y también nos va a mostrar los fallecidos por ciudad. Y en esta última columna de color verde es donde vamos a observar el número de casos recuperados o que se han pues ya diagnosticado como recuperados de todos los reportados positivos. Hasta la fecha se ha observado una línea donde se mira que es casi la mitad de los pacientes diagnosticados. Bueno, el día de hoy un poquito menos de la mitad, pero han ido en esa línea más o menos epidemiológica
en donde casi la mitad o un poquito menos de la mitad de los casos reportados ya son casos recuperados. Esto ya nos está dando a una idea de que no todo paciente que le da coronavirus va a fallecer. Eso es lo primero que debemos sacarnos de la cabeza, que no todos los pacientes que les da coronavirus tienen ya enseguida considerados que van a morir, porque realmente la tasa de letalidad de esta enfermedad, como lo vamos a ver más adelante, es baja hasta la fecha. Aproximadamente se ha determinado que el 80% van a ser casos leves, el 15% van a ser casos un poco más graves, el 5% van a ser casos críticos y solamente un 2%, aunque dependiendo de la ciudad donde se ha producido la enfermedad, puede subir de un 2% y ya, por ejemplo, en Italia ha subido entre unos 5 a 6% la tasa de letalidad. Bueno, ¿y cómo se transmite? Se transmite por gotículas, o sea, cuando estornudamos, tosemos o hablamos, esas partículas que salen de nuestras vías respiratorias y se suspenden en el aire van a transmitir la enfermedad. Por contacto, o sea, porque tengamos contacto con superficies donde hayan caído esas gotículas, o de persona a persona con una persona que haya sido ya positiva para la enfermedad. Hay diferentes artículos que empezaron a investigar, como les había dicho anteriormente, cuál era el animal que nos había dado esa zoonosis o que se había transmitido directamente al humano. Y este es un artículo que nos muestra, dos artículos que nos muestran una línea genética de similitud genética, en este caso, esta azul, que es la que es del murciélago, que es la BAT-CoV-RAT G13, que es la que nos muestra hasta en un 96.2% una identidad genética con el SARS-CoV-2, y es de ahí de donde consideramos que este fue transmitido por murciélago. ¿Cuál es el número reproductivo básico? ¿A qué nos referimos con esto? Al número de personas que a partir de una persona enferma por coronavirus puede infectar. La enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 se ha considerado que tiene un número reproductivo básico de 1.4 a 2.5. O sea, por cada persona infectada vamos a poder transmitir a 1,5 o 2.5 personas. Comparándola con otras enfermedades como la rubiola, donde un paciente enfermo puede contagiar entre 12 a 18 personas, es bajo. La influenza, entre 1 a 4 personas. Paperas, 4 a 7 personas. Y ébola, 1 a 2 personas. O sea que el número reproductivo básico es de 2.5 personas, pero con las medidas preventivas podemos reducir esto. Realmente tiene un RO más bajo que otras enfermedades. ¿Cómo nos va a infectar? Bueno, este es un diagrama de más o menos para que entendamos cómo nos infecta a nivel de nuestro organismo. Las gotículas que salen en un paciente contagiado van a llegar a nuestro tracto respiratorio predominantemente inferior. Ingresa el coronavirus a nuestro tracto respiratorio. Y aquí, como lo habíamos visto anteriormente, él tiene unas espículas de glicoproteína S que se van a unir a unos receptores de membrana que tenemos nosotros en nuestras células huésped. ¿Qué receptores son esos? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y aquí tenemos un diagrama de cómo se acopla esa espícula con ese receptor. ¿Dónde se da esto? En el tracto respiratorio inferior predominantemente. Y luego, por medio de una transcriptasa, pues va a pasar de RNA a DNA y se va a empezar a formar nuevas partículas virales donde posteriormente destruyen la célula huésped y salen múltiples partículas virales. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a observar en estos pacientes? Bueno, el primer artículo que nos empezó a mostrar más o menos cómo iba a ser el comportamiento de estos pacientes, porque es de ahí la importancia de saber identificar cómo se van a presentar. Fue este artículo que nos mostraron los primeros 99 casos,
en Wuhan, China. Eso fue un estudio descriptivo en donde, si ustedes pueden ver, el principal síntoma que se presenta hasta un 83% es la fiebre. Por eso es uno de los síntomas que más se ha estado teniendo en cuenta para las medidas de protección o de control en aeropuertos, en lugares públicos, en tomarle la temperatura a las personas, porque es el síntoma que más se presenta. El paciente también puede tener tos, estornudo, dolores musculares, confusión, dolor de cabeza en un menor porcentaje. Pero sí, bueno, varias veces me han preguntado cómo diferenciamos un coronavirus, una gripa por coronavirus, a una gripa por otro virus. La verdad es que no hay manera de diferenciarlo. Se puede presentar, si ustedes se dan cuenta, con los mismos síntomas de una gripa normal. Entonces, la única manera es mirar el nexo epidemiológico para considerar que puede ser por coronavirus. ¿Qué nos muestra este artículo? También muy importante. Bueno, yo quise sacarles acá en una grafiquita aparte, y ustedes lo pueden revisar. El artículo muestra muchos más exámenes, pero de los más llamativos es, por ejemplo, que nos muestra que los leucocitos no van a tener un incremento considerable. Solamente en un 24% tuvieron aumento de leucocitos. El descenso de plaquetas solo en un 12%, el aumento de dímero D un poco más alto, 36%, hubo descenso de albúmina en un 98%. Esto es lo que empezó a llamar más la atención, que había un aumento del LDH en un 75% y de la BCG y la PCR en valores altos también. De ahí la importancia de que a estos pacientes ya tenemos una idea de que nosotros en el servicio de urgencias podemos pedirle un hemograma que no nos va a mostrar leucocitosis, sino más bien linfopenia, y una LDH alta, una BCG alta y una PCR alta. Fíjense que los aumentos de procalcitonina fueron muy bajos, solo en un 6%, o sea que estos son reactantes que no nos van a mostrar realmente que el paciente esté infectado, no nos sirven de a mucho. Este fue uno de los segundos artículos que salió respecto a las características clínicas de coronavirus, muy importante, del New England Journal, en donde ya se hace una caracterización de una población más grande, ya no de 99 pacientes, sino de una N de 1099 pacientes. ¿Y por qué nos ayuda esto? Porque ya con esta cantidad de pacientes nos da más una idea de cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad. En este artículo nos muestran, por ejemplo, lo que yo les decía en el anterior, que el síntoma principal de pronto no al principio de la enfermedad. Estos son pacientes con fiebre en la admisión o durante la hospitalización. Y aquí nos muestra que, bueno, al inicio de la enfermedad de pronto no se presentaba tanto la temperatura. Miren que en este caso al inicio era solamente un número más pequeño, ¿ya? Pero posteriormente, durante la hospitalización, ya se observa que hay un número considerable de pacientes con temperaturas altas. ¿Qué más nos muestra este artículo? Los síntomas principales, aparte de la fiebre, que también pueden tener congestión nasal, dolor de cabeza, tos, fatiga. Bueno, ahí podemos observar, como les decía anteriormente, que no va a haber mucha diferencia con otros síntomas de otra gripa normal. ¿Y qué es importante de este artículo? Que ya nos empieza a mostrar que los pacientes que tienen gravedad de la enfermedad, o sea, ese 15% de los pacientes que tienen enfermedad grave, se presenta más que todo en pacientes que tienen comorbilidades. ¿Como cuáles? Como enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos o enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Y también toman en cuenta los pacientes con inmunodeficiencia. En los hallazgos radiológicos, fíjense que es muy importante porque nos empiezan a mostrar que aún en pacientes asintomáticos ya se pueden observar anormalidades en la radiografía de tórax. ¿Cuál es una de las principales hallazgos radiológicos?
la opacidad en vidrio deslustrado o esmerilado, y posteriormente en la enfermedad que las anormalidades van a ser casi siempre bilaterales. Ya vamos a encontrar parches bilaterales de compromiso pulmonar, o sea que esto ya nos empieza a indicar que nosotros en una radiografía de tórax podemos encontrar síntomas iniciales, inclusive en pacientes asintomáticos, y que usualmente el patrón es un patrón en vidrio deslustrado y un compromiso bilateral. Y como les decía anteriormente, se va a encontrar también, más que un aumento de leucocitos, un recuento de linfocitos bajo. También podemos encontrar, como les había mencionado anteriormente, que concuerda con el artículo anterior, el aumento de los reactantes más conocidos desde hace mucho tiempo, el aumento de la PCR. Este artículo también nos muestra que persiste el aumento de la deshidrogenasa láctica en los pacientes, tiene un valor importante. Bueno, respecto y para continuar con los hallazgos radiológicos predominantes en estos pacientes, también tenemos este artículo que también es un estudio descriptivo de 81 pacientes con COVID-19 y neumonía en Wuhan, en donde los separan en 4 grupos. El primer grupo es de los pacientes asintomáticos. Fíjense cómo en los 4 grupos hay hallazgos radiológicos, pero llama mucho la atención que en el grupo de los pacientes asintomáticos, o sea que no tienen fiebre, tos, estornudo, nada, aunque estén asintomáticos, van a presentar ya cambios radiológicos. Y acá esta gráfica nos muestra las principales hallazgos radiológicos en ese grupo, en esos 4 grupos de pacientes. Y observamos que en los 4 grupos de pacientes, la característica que más se observa es la opacidad en vidrio deslustrado en los 4 grupos de pacientes, tanto en los asintomáticos como en los casos leves, como en los casos graves o en los casos críticos. Los pacientes, el hallazgo más importante es la opacidad en vidrio deslustrado. También vamos a encontrar patrones reticulares mixtos o consolidaciones, pero las consolidaciones se presentan más ya en estados, como se observa aquí, en estados ya graves o críticos. Estos son ejemplos de hallazgos radiológicos que se tomaron en cuenta, pero en tomografía. El artículo nos menciona que tiene mayor sensibilidad en la tomografía en etapas tempranas de la enfermedad. Por ejemplo, este es el grupo A o la fotografía A nos muestra una imagen en donde tenemos una imagen en vidrio deslustrado en un paciente que se encuentra asintomático. O sea, en este paciente ya observamos cambio radiológico. Estos pacientes B, C y D ya son pacientes que tienen enfermedad un poco más graves, principalmente en el C y en el D, donde ya observamos un compromiso bilateral, ¿ya? Donde hay infiltrados y consolidaciones en ambos campos pulmonares. Este es otro ejemplo donde nos muestra en un mismo paciente, en un hombre de 77 años, donde al inicio de los síntomas, aproximadamente al día 5 de los síntomas, el paciente tiene unos escasos opacidades en vidrio deslustrado, pero bilateral. Ya aquí en la fotografía B es aproximadamente al día 15, donde ya hay un crecimiento subpleural de opacidades en vidrio deslustrado y unas opacidades reticulares y subpleurales que tienden a la consolidación. Y ya aquí en la gráfica C es ya aproximadamente al día 20, donde ya hay una expansión bilateral de las lesiones pulmonares y ya se ven pues grandes consolidaciones en estos campos pulmonares, pero de manera bilateral.
También hay diferentes artículos que nos muestran pues cuáles son los factores de riesgo para pacientes con COVID-19 que les produzcan mortalidad. O sea, ya vimos que en un 80% se pueden presentar de manera leve, 15% pueden presentarse de manera grave y 5% de manera crítica, un 2% que puede llegar a ser letal. Este artículo nos sigue mostrando, igual que el anterior, el que vimos de 1099 pacientes, que los pacientes que demográficamente van a tener características clínicas que les puedan llegar a producir mortalidad, o sea, que sean más graves, son los pacientes que presentan comorbilidades crónicas, principalmente los que tienen enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, el asma, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen enfermedades coronarias y inmunosuprimidos, que aunque en este no está, en el de 1099 sí se encuentra. Aquí también nos muestra una diferenciación entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes respecto a los síntomas que presentan. Nos muestra gráficamente, por ejemplo, que casi todos los pacientes van, tanto sobrevivientes como no, el síntoma principal es la fiebre, que van a también tener tos. La fiebre se va a modular más o menos entre el día 12 y 13, pero la tos siempre va a estar persistiendo. Va a empezar a presentar disnea aproximadamente en el pico de la enfermedad, que es entre el día 7 de la enfermedad. Los pacientes que cursan ya con síntomas más graves tienden a ingresar a la UCI. En estos sobrevivientes un poco más tarde, aproximadamente al día 12. En los no sobrevivientes, fíjense que también al día 12, requerimientos de corticoides aproximadamente casi para el mismo ingreso a la UCI, en los sobrevivientes y en los no sobrevivientes. Y algo que llama la atención es la presencia del SARS-CoV-RNA positivo, o sea, la prueba de PCR positiva, estando admitidos en UCI y después de haber salido de UCI. Fíjense que ya aunque el paciente curse con recuperación de la enfermedad, unos días después todavía puede salir positivo para SARS-CoV-2. En estos casos pues se corta, digamos, ya ese seguimiento porque los pacientes fallecen. Y es muy importante en esta gráfica los días en los cuales ya nos empiezan a mostrar falla multiorgánica. Por ejemplo, aquí nos dice que para el día 15, más o menos, día 15 ya produce injuria cardíaca, injuria renal, que el día 17 ya puede haber una coinfección con otras, principalmente bacteriano, y aproximadamente, si no tiene una buena evolución clínica, más o menos al día 19-20 fallecen estos pacientes. O sea que en los pacientes graves y críticos la evolución de la enfermedad es rápida. Hay fallecimiento al día 19 del inicio de los síntomas. Bueno, y en Colombia, ¿cómo estamos? Aproximadamente observamos, pues, si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que la OMS había declarado que era una emergencia internacional, no pandemia, sino emergencia internacional, el 31 de enero del 2020. Y el ministerio nos regala ya la primera gestión de intervención individual y colectiva de la enfermedad y los lineamientos del COVID-19 el 31 de enero del 2020, o sea, un día después. Por eso, digamos que yo menciono que el ministerio pues realmente ha estado muy a la par de lo que internacionalmente se viene haciendo. Esa fue la primera versión. El 6 de marzo, cuando tuvimos nuestro primer caso confirmado, se realiza la versión número 2, y el 11 de marzo, cuando se hace declaración de que la enfermedad es una pandemia, se hace la tercera actualización. Hasta el día de hoy, 17 de marzo, tenemos 65 casos confirmados en Colombia. En esta página del ministerio nosotros podemos ingresar y ellos nos hacen día a día la actualización en la situación actual del coronavirus. Y ahí en esta misma página
nosotros vamos a encontrar no solamente los lineamientos, sino también este link que ustedes pueden encontrar, donde ustedes pueden darle clic y encontrar cuáles son las ciudades, tanto a nivel nacional como internacional, de los casos donde se ha confirmado la enfermedad, para nosotros poder ver si hay un nexo epidemiológico y poder considerar si el paciente que estamos atendiendo es un caso probable o no. ¿Qué es lo que nos recomienda en los lineamientos el ministerio? En los lineamientos ellos nos recomiendan unas actividades institucionales, o sea, nosotros tenemos que tener un compromiso como prestadores de la salud para activar unos planes hospitalarios de emergencia, de contingencia, de prevención, detección, atención, educación y comunicación en salud. ¿Y cómo lo hacemos esto? Primero, debemos capacitar a todo el personal de nuestras instituciones para conocer y enfrentar esta enfermedad. Y posteriormente, pues debemos designar un talento humano específico para atender este tipo de pacientes. Debemos saber que los pacientes nos pueden llegar por 3 puntos diferentes. Nos pueden llegar por el servicio de urgencias, nos pueden llegar remitidos de diferentes puntos de entrada del país, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea, o nos pueden llegar por consulta externa con casos o síntomas leves o asintomáticos. Entonces nosotros debemos determinar cómo definimos si este es un caso probable o no. El ministerio nos ha designado 3 tipos de criterios de caso: el caso 1, 2 y 3. El caso 1 son los pacientes que van a tener IRAS graves. O sea, IRAS se refiere a insuficiencia respiratoria aguda grave, que se desarrolla de un curso clínico inusual o inesperado y que tiene un deterioro repentino a pesar de un tratamiento adecuado. Estos pacientes con IRAS grave y que aparte de eso tengan un historial de viaje a China o países o áreas donde haya circulación del SARS-CoV-2 y que aparte de eso o pueden tener una ocupación como trabajador de la salud y que labora en un entorno que atiende pacientes con IRAS grave, o que tenga antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable, se lo considera un caso 1. El caso 2 son los pacientes con síntomas leves, pero tiene que tener 2 de los siguientes síntomas, 2 o más: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia o fatiga, y que aparte de eso tengan lo mismo que repasamos en el caso 1, historial de viaje a China o países donde se haya declarado pacientes con SARS-CoV-2 en los últimos 14 días, ocupación como trabajador de la salud con contacto con IRAS y antecedentes de contacto en los últimos 14 días con un caso probable. Y los criterios de caso 3 son los pacientes que van a estar asintomáticos, que cumplen con alguno de los siguientes criterios. 1, que tengan lo mismo, historial de viaje a China o países o áreas donde haya circulación del virus, antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado, y o que viva en el mismo hogar de una pareja íntima que ya se le haya diagnosticado COVID-19. Y aparte de eso, en la última actualización el ministerio nos dice que debemos también indagar sobre la presencia de alguno de los siguientes antecedentes de importancia: que tengan 1, edad de 60 años o más, que tengan un diagnóstico actual de diabetes, que presenten enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, o que tengan un diagnóstico actual de alguna inmunodeficiencia, ya que estos son la población de riesgo, la población la que puede progresar de un caso leve a un caso grave o crítico. Respecto al flujograma del Instituto Nacional de Salud, bueno, es básicamente en forma resumida lo que ya dijimos anteriormente. Nosotros debemos preguntar si viajó en los últimos 14 días a un área donde haya COVID-19. Si sí viajó, debemos preguntar si tiene 2 o más de los siguientes síntomas mencionados. Y después determinar si tiene criterios de hospitalización. Pero antes de eso, si nosotros pensamos que es un caso probable, nosotros debemos informar en primera instancia a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos va a apoyar en determinar si esto es un caso probable. Si ellos consideran que es un caso probable y nosotros definimos si es para hospitalización o no, se llenan unas fichas
Si es un caso leve, o sea que probablemente lo vayamos a enviar a la casa, vamos a llenar la ficha 346. Y si es un IR inusitado, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda grave, vamos a llenar la ficha 348. Al mismo tiempo que se llenan estas fichas, se debe empezar los lineamientos para la detección y manejo de casos por los prestadores de salud frente a una eventual introducción de la enfermedad y hacer una investigación epidemiológica de campo. O sea, empezar inmediatamente a investigar dónde estuvo esta persona, con quién convivió, con quién ha tenido contacto, para empezar a ver posibles contagios dentro de las personas con las que haya estado en contacto. Una vez llenadas estas fichas, se hace la toma de la muestra, pues que ya sabemos que puede hacerse por hisopado o por aspirado nasofaringeo o orofaringeo, y se embala de una manera adecuada, que ya nos han determinado que inicialmente debemos tratar de mantener una temperatura intrainstitucional de 8 grados aproximadamente, y llenar de una manera adecuada en un embalaje triple para poder trasladar al instituto que está tomando ahorita esas muestras, que es el Laboratorio Distrital de Salud Pública en Bogotá, después del distrital pues lo van a enviar al Laboratorio Nacional en Bogotá, donde se va a procesar la PCR. Hasta el momento en Colombia solo tenemos de este laboratorio autorizado para procesar esta PCR para COVID-19. Luego, el laboratorio va a enviar el resultado inicialmente a el ministerio o a la Secretaría de Salud, quienes van a informar a la IPS que solicitó esta muestra si es positivo o si no. Si es positivo, pues ya se tomará en cuenta, dependiendo si es un caso leve, en aislamiento en su casa, o si es un caso grave, pues en la institución, en el área que corresponda. Y si es un caso descartado, pues ya se llega hasta el fin de ese flujograma. Ellos también nos hacen la recomendación del tapabocas. ¿Quién debe usar tapabocas y cuándo? El tapabocas, tenemos dos tipos de mascarillas. Uno, que es la mascarilla quirúrgica, que es la muy comúnmente conocida, y otra que es la N95. Los tapabocas normales, ¿quién los va a usar? Solo los enfermos y gente con alto contacto con personas enfermas. O sea, personas que tengan gripa o síntomas gripales deben usar el tapabocas. Las personas que estén sanas no. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ya tenemos escasez de tapabocas, y si hacemos un uso irracional del mismo, va a llegar un momento en el que ya definitivamente no tengamos con qué protegernos. Entonces, por eso debemos cuidarnos en hacer un uso racional del tapabocas, para tenerlo en cuenta solo para las personas que realmente lo necesitan. Y la N95, que es una mascarilla digamos más especializada para este tipo de pacientes, la deben usar quienes, única y exclusivamente solo el personal de salud. Por favor, no personas de la calle, porque nos dejan a los médicos, que somos los que estamos más expuestos a esta enfermedad, sin las medidas adecuadas de protección si se llegan a agotar. El gobierno nos ha dado unas líneas de atención muy importantes para que las tengan en cuenta. Si son personas externas a las instituciones de salud, podemos llamar al 192, podemos tener acceso a la aplicación que se generó, que se llama Corona App Colombia, o líneas de atención nacional o departamental. Aquí se encuentra la línea nacional descrita en Bogotá. Para Montería tenemos también una línea de atención exclusiva. Respecto a tratamiento, bueno, hasta ahora protocolizado en Colombia no tenemos como tal un protocolo de medicamentos para el manejo, pero sí debemos saber que hay algunos medicamentos que ya se han estudiado con buenos beneficios en estos pacientes con enfermedades graves o críticas. Uno de esas es la cloroquina, muy comúnmente conocida por nosotros para el tratamiento de malarias o algunas enfermedades reumatológicas. Hay diferentes artículos que ya están soportando esto. Otro es un medicamento que se llama Remdesivir, que se usa en pacientes con VIH, y como vimos ya por características genéticas se está evidenciando el beneficio de estos medicamentos. Y otro es otro inhibidor de proteasas, que es el lopinavir ritonavir.
Bueno, les traje, este es buscando protocolos de manejo, como les dije anteriormente, casi no hay, todavía no se ha protocolizado. Si ustedes se meten a la Sanford, que es uno de los vademecum que nosotros más usamos para tratamiento farmacológico, antimicrobiano, antimicótico o diferente o antiviral para las diferentes enfermedades, ya en la última actualización o en la última versión sale la enfermedad de COVID-19 y ellos todavía no recomiendan un manejo como tal instaurado, pero sí sugieren ya el estudio del uso del Kaletra, que es el lopinavir ritonavir, y del interferón. Es por eso que el gobierno de España, que como vimos en las estadísticas, que ha sido uno de los gobiernos más afectados por la enfermedad, ha tomado la determinación de ya incluirlos en su protocolo de tratamiento. Entonces aquí nos muestran, por ejemplo, si hay una infección leve, pues es principalmente un tratamiento sintomático. Si ya hay una infección con radiografía normal o con comorbilidades, también un tratamiento sintomático. Una neumonía no grave, tratamiento sintomático y pues ya valorar de manera individualizada si requiere lopinavir y ritonavir, pero siempre se le va a pedir consentimiento informado al paciente, ya que no es una indicación que esté todavía aprobada o avalada. En neumonía grave, también el uso de lopinavir ritonavir más interferón. En el momento hay un ensayo clínico que está en curso, que se empezó con el inicio del MERS en el 2012. El estudio, el ensayo clínico se llama Miracle, que están evaluando el beneficio de esta combinación del lopinavir ritonavir con interferón y pues está viendo buena respuesta en estos pacientes que fueron infectados por el MERS, por lo cual se está usando en esta enfermedad, en este nuevo coronavirus, con buena respuesta y por eso está incluido. Lo podemos tener de manera subcutánea o lo podemos tener también de manera nebulizada, siempre con el consentimiento informado del paciente, ya que, como repito, hasta ahora no hay una indicación aprobada. Y el remdesivir, que es un tratamiento experimental, que hay que mencionarlo porque es lo que tenemos hasta la fecha, pero ninguno de estos está legalmente aprobado. Pero debemos saber qué es lo que tenemos hasta la fecha para tratamiento de pacientes graves. Vacuna, por los que se preguntan si ya hay vacuna, hay ya varias vacunas, digamos, en experimento, pero como ustedes saben, pues las vacunas necesitan no solamente de producir el producto como tal de la vacuna, sino también de determinar si funciona o no, y para esto tienen unas fases, inicialmente pues de experimentación en animales, posteriormente en humanos, y comprobar pues si la vacuna es segura y efectiva. Por eso este proceso se demora más o menos entre año y año y medio, que es lo que se nos va a demorar en que realmente esté aprobada la vacuna para COVID-19. Para concluir y terminar, pues debemos saber que esta es una enfermedad, como ya se los mencioné, que no hasta en un 80% se va a comportar de una manera leve, pero que hay un pequeño porcentaje, un 15% de manera grave, 5% de manera crítica, los cuales son los que nos está afectando epidemiológicamente por el número de camas que no disponemos a veces en UCI o el personal médico para atender estos casos graves. Las pruebas radiológicas, sabemos que es más sensible el TAC en fases iniciales. En paraclínicos, que nos va a ayudar mucho, la PCR, la BCG, el LDH, el dímero D, y sabemos que nos ayuda muy poco la procalcitonina. Y ¿qué es lo más importante? Que para evitar la transmisión y propagación de este virus, hasta en un 50% podemos evitarlo con el lavado de manos. Recuerden que el tapabocas o la mascarilla quirúrgica convencional solo nos protege hasta en un 10%. O sea que en ese orden de ideas es más importante el lavado de manos que el uso constante del tapabocas. Además de que el tapabocas nos da un falso sentido de protección y a veces tiende a hacer que no nos lavemos las manos. Por eso, si combinamos los dos, tenemos un porcentaje más alto, pero es más importante el lavado de manos. El uso del tapabocas, como lo mencioné, debemos hacerlo de manera racional para que en el momento que realmente los vayamos a necesitar no estén agotados. El gobierno nos está dando varias opciones de
de líneas abiertas para podernos comunicar desde nuestras casas de manera virtual, si tenemos cualquier duda o inquietud sobre la enfermedad. ¿Qué es lo más importante? Que no debemos entrar en pánico, porque a veces puede ser más grave el pánico social que la misma enfermedad, pero sí debemos ser muy responsables y precavidos, ya que para evitar la transmisión e identificar esta población de riesgo o tratar a estos pacientes es un trabajo de todos, es un compromiso de todos, tanto como personal médico o externo, de las personas en general, porque si todos nos lavamos las manos, seguimos la precaución de estar a una distancia de 1 a 2 metros entre las personas, no a conglomerarnos en lugares públicos. Ya a nivel de cada gobierno nos han estado haciendo la recomendación de no estar en cine, en restaurantes, en lugares donde haya aproximadamente más de 50 personas. Así que debemos guardar mucho la distancia, alejarnos de las personas que tengan gripa, y las personas que tengan gripa, aislarse preventivamente para evitar el contagio no solo de coronavirus, sino de otros virus respiratorios en su casa, y usar las personas que tengan gripa tapabocas. Y lo más importante, el lavado de manos de todos constantemente, diariamente, en múltiples ocasiones, para evitar el contagio a mucosas. Muchas gracias. Y bueno, el mensaje final siempre respecto al COVID-19, nosotros debemos conocerlo, prepararnos y actuar frente a esta enfermedad. Muchas gracias.